Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Fer Solís, qué gusto de estar aquí otra vez, qué rápido se me fue la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer Solís? Hola Angie, hola a todos, buenas noches. Muy bien y emocionada por seguir este tema tan interesante y creo que a lo largo de esta semana fueron fluyendo algunas preguntas en mi cabeza que No quiero me hacer digas el en día de tu hoy. cabeza, fíjate que movió muchas cosas, varias personas estuvieron escribiendo, que se empezaron a cuestionar muchísimas cosas de su familia. Yo creo que es un tema apasionante de verdad. Y por eso hoy vamos a hacer la segunda parte. Sí, claro, es necesario, yo creo, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir como hilando muchas cosas porque pues el sistema al final del día es uno. Y entonces todo tiene que ver con todo. Oye, y me fascinó la frase que compartiste de encontrar mi lugar en la familia es como encontrar el cofre del tesoro. Me fascinó. Es que si nosotros supiéramos todo lo que representa nuestra familia, todo lo que pasa dentro de nuestra familia se proyecta hacia afuera. Cuando la abundancia, el tipo de calidad de vida, el trabajo, el éxito, todo tiene que ver con esa percepción que yo tengo de mi familia. Fíjate, no es tanto con lo que pasó. Por eso podemos encontrar en una familia un hermano exitoso y uno fracasado. ¿No? Yo siempre les digo que todos tenemos padres diferentes. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestro lugar, de verdad, nos va diferente en la vida. Nos va diferente en la vida cuando empezamos a aclarar esa parte, porque además todos aseguramos que tenemos un lugar determinado y cuando vamos viendo, yo te voy a decir una cosa, yo me he encontrado muy pocas personas que de verdad ese sea su lugar. Sí. Muy pocas personas, casi todos estamos movidos. Yo les digo que me imagino el árbol genealógico como un gran auditorio. Y entonces de repente llegas, encuentras un lugar vacío que está atrás de donde tú tienes que ir y vas y te sientas ahí. Ahorita, hoy vamos a hablar de todo eso. Es fascinante porque no solamente, la semana pasada hablamos de nuestros colaterales, nuestro lugar con los hermanos, ¿no? La posibilidad de un gemelo evanescente o solitario, las pérdidas entre hermanos, incluso los hermanos de otro matrimonio también van dentro de nuestro árbol y también tiene un orden ahí. O sea, yo puedo ser, por ejemplo, la cuarta de mi papá y la segunda de mi mamá, por ejemplo. Claro. Pero es el afinar esos detallitos, el afinar esa parte y tenerlo yo muy claro, de verdad nos cambia cómo estamos parados en la vida. Nos cambia muchísimo el concepto de cómo estamos parados en la vida. Angie, ¿y qué sucede con aquellas personas que son adoptadas o que únicamente fueron criadas por el padre o por la madre? O sea, ¿cómo puedo saber ahí? Y por ejemplo, nunca conocí al otro padre, ¿no? ¿Cómo puedo saber si hay más familia, más hermanos? Es que ese es un punto muy complejo. Por eso, no sé si han oído muchas historias en cuanto a la adopción, de que se les entregó tanto amor, hicieron tanto por ellos y terminaron teniendo ciertos problemas y no saben por qué. Porque para un hijo que es adoptado es bien complicado saber qué lugar ocupa. O imagínate los hijos que son de donación de esperma, por ejemplo, que son papás que donan muchísimo. Son situaciones muy complejas. Pero bueno, hay herramientas como la constelación familiar que puede darte algo bastante cercano, ¿no? Ok. Pero el simple hecho de que nosotros reconozcamos a unos padres biológicos, aunque no los conozcamos, ¿no? A veces yo he tenido casos súper lindos de hijos adoptados que el que reconozcamos que gracias a estos padres biológicos, estos otros padres pudieron ser padres. Y a veces el amor que se requiere para entregar a un hijo, para que tenga un hogar seguro o una mejor vida, también tiene su encanto, ¿no? Pero el hijo solamente podía llegar de esa unión, de esa unión. Y en el momento en que se unieron esos padres, en ese segundo, en esa media hora que estuvieron juntos y llega esta vida, eso ya es valiosísimo. Muchas veces yo les digo a los hijos que pues no saben, ¿no? O no saben quién es el papá.
o algo así, yo siempre les digo, solo piensa en la primera mirada. La primera mirada entre esos padres, que fue suficiente para que se unieran esos segundos y tú llegues a la vida. Es que no hay error en nada, vuelvo a repetir, o sea, si partimos de la perfección de la vida, no hay error en nada. Y entonces a veces nos la pasamos en este enojo de por qué no me quisieron lo suficiente. Y no vemos todo lo que tenemos. Claro. Y lo que tenemos al frente. Y entonces la percepción es algo que determina muchísimo esto. Y entonces este lugar, que es muy difícil cuando hay adopción o cuando hay secretos familiares, por ejemplo, que hay otras familias, otros hijos, o que la mayoría de la gente sabe menos tú, ¿no? Como hijo, ¿no? Saben que tienes un hijo en otro lado, todos menos los hijos. Entonces eso crea mucha confusión. Yo creo que los secretos familiares, no creo, estoy segura, que generan un conflicto muy importante. Y a veces son secretos como por tiempos o por épocas, ¿no? Claro. Antes que te casaras embarazada, por ejemplo, era innombrable, ¿no? Hacías todo para ocultarlo y todo, ¿no? Decía una amiga mía, ¿no? Dice, yo sí me casé bien y nosotras sí bien embarazada, pero me casé, ¿no? Y entonces, porque era como muy, muy tremendo ¿cómo se casó embarazada? ¿No? Todos empezábamos así de, seguro está embarazada, ¿no? Boda rápida, embarazada, y entonces eso se ocultaba. Y yo lo que digo es, bueno, qué maravilla que llegó de esa manera la vida. Y entonces antes era eso, un secreto. Hoy ya no es grave, ¿no? Hoy ya las personas, es más, viven antes juntas, se casan cuando ya viene hijo, o sea, ya no es grave, ya no es un secreto. Pero en aquel tiempo que se veía como grave, y entonces a veces ya descubrimos secretos de aquellos tiempos que hoy ya dices, hijo, ¿por qué lo guardaron? Claro. ¿No? Pero bueno, sus tiempos van teniendo los secretos, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy teniendo de cierta manera no como repercusiones de un secreto, pero yo no sé cuál es el secreto? ¿Tú cómo puedes identificar de que a lo mejor esa afectación que estás teniendo en tu vida es por un secreto? Bueno, la semana pasada comentábamos, ¿no? Cuando hay otros hijos que no nos han dicho o una pérdida, es que sí se refleja en la vida, sí se refleja en la vida. Entonces, yo con muchísimo respeto, porque yo ante todo respeto muchísimo a los padres y a todo el árbol, yo le tengo un respeto a este trabajo enorme, enorme, y merecen todo mi respeto, ¿no? Y yo siempre digo que hay secretos que no, o la intimidad de estos secretos que se tiene que respetar. Y entonces yo lo manejo como, vamos a suponer, vamos a hacer una hipótesis. Vamos a suponer que eres el cuarto. A ver, dime, ¿cómo te sientes diciendo que eres el cuarto? Porque el inconsciente lo tiene registrado. ¿Okay? El inconsciente sí lo sabe. Y entonces cuando se dicen, soy el cuarto, dicen, soy el cuarto. Respiras. ¿No? Es como que llega esa información. Yo confío mucho en el sentir. El sentir, fíjate, es esta parte de la conexión que tenemos en el corazón, que tiene neuronas, que ya lo hemos platicado en otros momentos, y que no está contaminado con creencias ni con razonamientos. Es este sentir, esta intuición, y yo es en la que confío. Yo cuando les digo a mis pacientes, a ver, no, yo con tu cabeza no me estoy peleando. ¿Qué sientes? Es que yo siento que... No. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué sientes? Pues me siento más ligero. Ya está. Es que a veces empiezan a llorar y me dicen, es que no sé por qué estoy llorando, no sé por qué estoy llorando, porque llega y conecta con esa emoción acá adentro. Y para mí eso es una confirmación. Eso es una confirmación, pero aparte es maravilloso que te empiezan a llegar datos, ¿no? Empiezas a ver números y todo. La gente a veces me dice, ay, yo no quiero convertirme en esa que ve señales en todo. Y yo digo, Dios, viviríamos tan diferente si no diéramos cuenta que hay señales para todo. Eso te iba a preguntar, ¿podemos pedir una señal? Ah, claro. Claro. No, por supuesto, la vida juega a favor de nosotros, no en contra de nosotros. La vida juega, pero hay que ser muy humilde. La oración, ¿qué es? Sí, claro. ¿No? El poder de la oración está en esa petición, está en esa conexión. El problema es que no pedimos, porque te digo que hay una serie de malos entendidos, como que tenemos que aguantarnos o tenemos que sufrir, o esas cosas no se deben de saber, o no tiene caso ir para atrás. Y yo lo que digo es que la historia es bellísima.
La historia es bellísima. Cuando oyes estas historias maravillosas dices, wow, ¿de verdad pasó eso? O sea, ¿de verdad se encontraron de esta manera? Dos personas se cruzaron ese camino. Literalmente a veces dices, ¿cómo es que chocamos de frente? Así son estas historias maravillosas. Y que dices, ¿qué probabilidad había de que eso pasara? Entonces, hoy vamos a hablar de estos lugares. Ya hablamos de los colaterales. Ahora vamos a hablar de este auditorio, del Auditorio Nacional, de este auditorio familiar que tenemos, ¿no? Nosotros, aquí lo que tenemos que entender es que hay un orden en el árbol genealógico. Y el orden viene, ¿no? Si yo soy una, mis hijos están al frente de mí, atrás de mí, del lado derecho es el padre, a nivel sistémico, lado izquierdo es la madre. A nivel biológico varía por los hemisferios, ¿no? Pero a nivel sistémico, lado derecho el padre, lado izquierdo la madre. Lado femenino, izquierdo, lado masculino, derecho. Atrás de mi lado derecho está mi padre y el árbol genealógico de mi padre, ¿no? Mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y del lado izquierdo el de mi madre, ¿ok? Entonces es como que yo nazco. Esta historia es una historia muy bonita, así se las voy a contar. Cuéntanosla. Porque es muy, muy interesante, es una historia muy linda. Yo les decía en el primer programa que mi familia me lo ha dado todo. Y me lo ha dado todo, increíblemente, y me ha dado esta historia que es maravillosa. Este cabello que ven acá, que parece pintado, no son canas, desde los 15 años tengo canas. ¿No? Y la gente que me conoce me decía, es que tú te ves como en blanco y negro. Yo tenía una tendencia a lo antiguo, me encanta la música antigua, mis amistades son mucho más grandes que yo, antes eran 30 años más grandes que yo, 35 años. O sea, a mí físicamente los hombres me traían mucho mayores, con canas, con barbas. Era como una cosa que yo decía, ay, ¿no? Pero para mí era como normal. Yo no, en aquel tiempo eran discotecas, ahora son antros, ¿no? Pero yo sí podía cambiar ir a la disco por irme a escuchar una noche de trova de bohemia. ¿Okay? O sea, hasta en los gustos. En los gustos, completamente. En el vestir tampoco he sido nunca la más moderna de la vida, ¿no? Y pues era como muy, muy, muy notorio. También una hipersensibilidad, ¿no? Es parte de lo que trabajo hoy. Soñaba y sentía que cosas, una hipersensibilidad especial, como si yo pudiera ver hacia adelante, a veces pienso en las cosas que pensaba cuando yo tenía 20 años y por supuesto que no tiene que ver con lo que piensan los chicos de 20 años. Y yo decía, ¿cómo podía pensar en esto? ¿O cómo veía yo hacia el frente una forma diferente? ¿No? Bueno, un día asisto, por curiosa, he de aclarar, por curiosa a una terapia de este tipo, sistémico. Y entonces me pregunta, ¿qué estudiaste? Y yo digo, psicología. Y a veces sientes que hablan a través de ti. Y yo dije, Dios de mi vida, ¿dónde me vine a parar? O sea, ¿qué onda con esta mujer? Y yo así pero me quedé pensando, porque han de saber que yo hablaba como en tercera persona. Yo decía, bueno, Angélica no haría esto, ¿no? Esto no se hace, Angélica no lo haría, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando, ¿dije algo? ¿Qué dije? Y me di cuenta que no había dicho nada. Y yo así bueno, a veces hablo de esta manera. Me hace, ¿qué pensarías si te dijera que vienes acompañada? Bueno, dije, estoy en una secta. ¿Qué onda? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí. ¿Tú no sabes si alguien de tu familia, una mujer, perdió la razón? Y yo, pensé, ¿no? Dije, pues, no. Me dice, pues vienes acompañada de ella. Hoy entiendo que esto que decimos acompañada es esta parte que explicábamos la vez pasada de la resonancia y del inconsciente que compartimos con algún ancestro, ¿no? Y yo,
¿ok? Pero no te preocupes, o sea, ella te ha cuidado, ella ha estado contigo, traes muchas cosas de ella, ya aparecerá. No, obvio, yo salí de ahí, agarré el teléfono y le hablé a mi mamá. Mamá, ¿quién de la familia perdió la razón? Una mujer, ¿no? Y mi mamá se queda pensando y me dijo, ay, no, hijita, pues nadie, ¿no? Entonces le digo, pásame a mi papá. Le paso a mi papá. Papá, ¿quién de la familia perdió la razón? Y me dice, papá, tú, ¿no? Y entonces caigo en ¿Cómo? cuenta de que mis hermanos siempre se refieren a mí como, ay, mi hermana está loca, o la loquita de mi hermana. Ok. No, entonces la loquita de la casa era yo. Y entonces, más fin. Todos esos son datos que yo iba como Hilando. hilando, ¿no? Pues yo trato de investigar, pero nada. Pero bueno, yo estaba haciendo mi tarea de la terapia, ¿no? Agradeciendo a este ancestro, porque además yo me iba sintiendo diferente. Cabe aclarar que a mí me pasaban muchas cosas raras en la vida, ¿no? O sea, como que accidentes o cosas de verdad que decías, no es posible que esta niña esté ahí de rehén en algún lado, o no es posible que ahí donde estaba la tragedia, ahí estaba yo, Ok. ¿no? Pero nunca salía como herida, ¿no? O sea, un día Ujú. caminando en el centro de la ciudad y y hay un montón de andamios porque siempre están, ¿cómo se llaman? Remodelando, reestructurando, no me acuerdo cómo se llama, el centro. Y entonces paso y estaba un andamio enorme, así enorme, ¿no? Que son tubos. ¿Y por qué no en ese momento se desbarata el andamio? En ese momento, y entonces, y entonces un señor me alcanza a aventar, y entonces yo caigo, y los tubos le caen a él, ¿no? Y yo nada más me raspé. O en el metro me persiguieron en pegar. Cosas así Ujú. raras, Ok. ¿no? Que decías, ay, pero como de mala suerte, ¿no? Ujú. Pero no, o sea, yo no me sentía como de mala suerte, al contrario, yo me sentía Como de, bien. wow, me salvé, ¿no? Wow. Entonces, bueno, una Oye, vez, pero tengo una pregunta. ajá, Cuando tú empiezas a hacer tu ejercicio y dices que te empiezas a sentir diferente, ¿qué era eso diferente? pues me empiezo a sentir más tranquila, Ok. empiezo a dormir mejor, como que algo en mí se había movido. Ujú. A veces es como difícil de explicar, pero me empezaba a sentir más ligera, Ok. ¿no? Y me empiezan a dejar de pasar cosas. Eso sí era como muy notorio, porque bueno, yo, o sea, bueno, una tras otra. Y entonces pasan los meses así, y un día, uno de mis primos me dice, oye, ¿qué crees? Te tengo una historia. Él no sabía, nadie sabía lo que yo estaba trabajando ni qué estaba pasando, porque dije, bueno, van a decir esta que la amarren, que la metan al psiquiátrico o algo por el estilo. Te estoy hablando de hace muchos años que pues todavía esto no era muy conocido, Ujú. ¿no? Y entonces sí se veía así como, ay, qué loco. Bueno, pues resulta que encontré a la persona. Me cuentan una historia bellísima, bellísima de mis bisabuelos, que esa sí no la voy a contar en este momento, pues la voy a la voy a reservar para otro. Ok. Pero venía yo en resonancia con mi bisabuela, con una bisabuela. Y cuando me describen todo, ¿no? Ese lo vamos a dejar en transformando, un caso para transformar la Ok. historia, ¿no? Y encontré, y la información llegó, yo le pedía mucho a esta persona que yo no sabía que era mi bisabuela, nada más me habían dicho, pídele mucho que si te toca, pues saber la información te la mande. Y yo le decía, por favor, mándame la información para conocer más de ti. Y me llegó la información. Y yo hoy por hoy estoy súper agradecida con estas historias de atrás que nos abrieron un camino para nosotros estar aquí. Para nosotros estar aquí. Wow. Y entonces es una historia bellísima porque entonces entendí, claro, era una bisabuela, entonces ¿por qué era yo tan antigua? Ujú. ¿No? Tan antigua. ¿Y eso, Angie, pasa desde que tú naces o conforme vas viviendo de alguna manera tú te acomodaste? No, tiene que ver muchas veces con el nombre, con fechas de Ok. nacimiento. O sea, hay una serie de situaciones, Explicaciones. ¿no? Ujú. Que a veces son difíciles de rastrear, ¿no? Porque puede ser fecha de muerte, fecha de nacimiento, de fecha de concepción, nombre, ¿no? Entonces, hay una tablita en el transgeneracional que nos Ujú. indican todo esto, que son los dobles transgeneracionales o yacentes transgeneracionales. Oh, ya. Entonces, eso es fascinante. Y entonces, ahí viene el orden de lo que hablábamos del lugar. Si yo no estoy en mi lugar de hija y estoy en resonancia Ujú.
Con una bisabuela tampoco estoy en mi lugar. Entonces, este lugar le llamamos mirar el árbol de forma vertical. El otro lo vimos de forma horizontal. Ya. Ahorita, de forma vertical, yo puedo estar mirando el árbol y entonces puedo estar en resonancia con una bisabuela. Ujú. Pero también yo puedo tener un fuera del lugar, por ejemplo, como hijo, vamos a suponer, es que mi madre murió y entonces yo me quedo de esposa de mi padre, por ejemplo, ¿no? Por ser la hermana mayor o por la circunstancia que sea, yo me quedo acompañando a mi padre. Ese también es un fuera de lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las cosas que a mí me tocan, que las cosas que yo me toca vivir, encontrarme una pareja o lo que sea, por estar en este lado no puedo. Y también eso hay que respetarlo, porque el hecho de que una persona se muera no quiere decir que deje de estar en el sistema. Y a veces no nos damos cuenta que excluimos a las personas que se mueren o que se van. Y por eso quedan esos espacios vacíos en el auditorio y entonces llega uno, ¿no? Nace y dice, ¿dónde te vas a sentar? Allá, allá. En lugar de irte al frente, vas y te sientas en otro lado. ¿Y cómo se le puede incluir a un ser que ya falleció? O sea, Dándole su lugar. Primero nombrándolo, ok. ¿no? Primero nombrándolo y darnos cuenta que todos tienen derecho a estar incluidos. Ujú. Si de ahí viene la vida, por la razón que fuere que nos hemos enojado o si nos abandonaron, lo que sea, lo importante es que de ahí llegó la vida. Lo importante es que de ahí llegó la vida. Esta película de la vida misma es súper gráfica en eso. O sea, nos muestra Sí. el camino y todo lo que tiene que pasar para que llegue la vida. Y lo que tenemos que agradecer, y no estoy diciendo que llegue, ay, qué lindo, todo miel sobre hojuelas, no. Pero que llegue la vida es una maravilla. O sea, a veces tienen que morir unos, a veces tienen que abandonar otros para que la vida llegue hasta acá. ¿No? Para que la vida llegue hasta acá. Sí, totalmente. Otra frase igual que me gustó mucho que vi que compartiste era la de ¿por qué no me suceden las cosas? ¿Por qué no me llegan las cosas? Eso igual tiene que ver que estamos fuera del Tiene que lugar. ver completamente con eso. Nosotros llegamos aquí a esta vida con una cantidad de cosas que están puestas para nosotros. ¿No? Pero es como si tú me dieras una dirección, ¿no? Esta es mi casa y yo voy y te toco para llevarte un regalo y pues resulta que no estás en tu casa, estás en la casa de la vecina porque te gusta más. O porque la abandonó y tú le cuidas las plantas. Ujú. Y entonces yo, pues no está Fer, pues no le puedo dejar el regalo que le traje. Difícilmente alguien va y busca dónde estará para darle lo que Claro. le toca, ¿no? Entonces perdemos muchas oportunidades por eso. Hay personas que dicen, oye, pero ¿por qué cada que estoy compitiendo para un puesto de trabajo, al final siempre llega otro y me quita el puesto? Y entonces muchas veces le digo, oye, tu papá dejó a tu mamá por otra. El papá es el trabajo. Ujú. Y la percepción es, nos abandonaron por otra. Y entonces eso se refleja en esto, ¿no? Y entonces, cada cosa que me pasa, y sobre todo de forma repetida, aquí es muy importante, los patrones se detectan porque siempre me dejan plantada, porque siempre me engañan, porque siempre me topo con gente alcohólica, porque, o sea, en esas partes que se van repitiendo es donde nosotros tenemos que buscar en dónde estamos. Entonces, uno de las primeras cosas a trabajar, digo, cada caso es particular, ¿no? Pero es padrísimo trabajar con la parte de nuestro lugar. ¿Y cómo podemos comenzar a hacer ese reacomodo? ¿Cómo se sienten? Ok. La primera pregunta es, ¿cómo me siento? ¿Qué siento? Hay personas que llegan y me dicen, es que yo siempre he pensado que hay alguien más. Ujú. Y yo les digo, seguro sí. Porque eso se siente, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos empezar a indagar. Oye, mamá, perdiste. A ver, no preguntamos. No sé si has visto en internet un ejercicio que ponen en Navidad que pusieron de Sí, una lo vi. cena, ¿no? Ujú. De una cena. Nadie le preguntamos a los papás nada. Oye, ¿cómo se conocieron? Mis abuelos, ¿de dónde eran? ¿Y cómo es que se encontraron? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Todos vivieron? ¿No vivieron? ¿Por qué no preguntamos nada de eso? Sí, A mí se claro. me hace tan fascinante.
Sí, totalmente. Tan fascinante, porque de verdad te encuentras con unas cosas impresionantes, ¿no? Hay familias completas que se casan con primos hermanos, por ejemplo. Sí. Un día me tocó una familia increíble, de verdad, que todos los primos eran, no sé, eran puros hombres, hermanos, puros hombres. Y todos los hijos de estos hombres, varones, eran homosexuales. Y solo las hijas, mujeres, se casaron. Y los demás eran homosexuales. Y entonces resulta que en la historia, uno de los bisabuelos o algo así había sido homosexual. Y se tuvo que quedar callado, dar hijos, porque en ese tiempo era muy censurado y tuvo que vivir su homosexualidad en silencio. Wow. Y entonces es una información que se guarda. ¿Y qué pasó? Que llegan toda la familia y ¡prum! Sale esta Es el información. secreto. Es el secreto. Ok. O sea, digamos que el secreto tarde o temprano sale, quizá no de la persona que lo guardó. No, no, no. Ok. Muchas veces no, ya ni están. Ya ni Ya. están. Pero aquí lo que tenemos que ver es el fuera de lugar. Ujú. Ya hablaremos de secretos familiares, que en su momento tuvimos hicimos, sí. una plática muy padre de secretos familiares. Pero hoy por hoy es sobre este fuera de lugar que también tienen que ver con los secretos, porque muchos de estos fuera de lugar son por esos secretos. Ujú. Y a veces ni siquiera es que sean secretos, sino que dijimos, pues no fue importante. O sea, pensamos que no era importante. Pensamos que no era importante y entonces por eso lo omití o lo callé. ¿Y qué información, por ejemplo, que es importante saber? Podemos como confundir no importante, por ejemplo, que se te venga a la mente. Una pérdida de un bebé de 3 semanas, Ok. por ejemplo. Ok. Claro, ¿No? o sea, dices, no está tan desarrollado, Ajá. como, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué lo voy a decir? Ujú. O que yo haya perdido un bebé con otra pareja. Ok. Y entonces yo no lo diga y voy al siguiente matrimonio, pues como no traigo un hijo cargando, entonces yo ¿por qué lo voy a decir? Wow. Y es importante porque ese hijo ya va a ser el segundo, no el primero. Ujú. Claro. Y entonces ahí viene un tema interesante, ¿no? O sea, como le digo a mi esposo que hubo uno con otro que no vivió y que él no es el primero, es el segundo y que nuestro hijo no es mi primero, es mi segundo, Sí. ¿no? Y entonces todas estas cosas entran como un juicio, pero yo pienso que es una cosa de amor, porque a veces yo digo, a ver, si este bebé hubiera vivido, este hombre segundo no llega. Y este otro bebé tampoco. Y entonces es cuando tenemos que decir, bueno, gracias al dolor de este hombre y a la pérdida de este bebé, pues está la otra historia. Está la otra historia. Y entonces nosotros con esas cosas vamos empezando a tomar nuestro lugar, ¿no? ¿Qué historia? Yo siempre les digo, a mí, ¿no has escuchado una historia rarita? ¿Por qué no nos da curiosidad? A mí todo eso me fascina. O sea, yo empiezo a ver las historias y yo digo, Dios, o sea, es que es fascinante cuando ves qué probabilidad había de que pasaran determinadas cosas. ¿No? Sí. ¿Qué probabilidad? Fíjate, he tenido personas que fueron secuestradas y que se embarazaron del violador, de un violador, el que la secuestró. Ujú. Imagínate llegar con esa historia a la vida. Pero al final del día llegaste a la vida. O sea, ve todo lo que tuvo que pasar para que llegues. Todo lo que tuvo que pasar para que llegues. Sí. Pero casi siempre esas historias son secretas. Y yo pienso que un hijo que llega a la vida llega con ese éxito de entrada. Y en lugar de verlo como éxito, lo vemos como carga. Ujú. O sea, la vida es, para mí llegar a la vida siempre es un éxito. De cualquier forma. De cualquier manera. Es un milagro. El día que lo entendamos, yo creo que nos van a cambiar muchas cosas. Es el milagro de la vida. Sí. Y cuando ves las historias tan perfectas, yo creo que aquí lo que nos daña mucho es el juicio. El juicio. Tenemos un juicio para todo. Bueno, como si hiciéramos todo muy bien, Ujú. ¿no? Todo lo enjuiciamos. Es que no debió haber sido así. Y yo, ¿y cómo debió? Si así fue. ¿Cómo debió? Claro. ¿No? Y entonces vamos echando, yo les llamo la papa caliente. Las personas no nos responsabilizamos de las historias.
Y entonces aventamos la papada caliente. Pues no, pues hay que se queme el que viene, ¿no? Yo ya, hay que se queme el que viene. Y yo sí creo que es importante es una parte muy importante. Yo siempre les digo, ¿quieren dejarle de verdad algo a los hijos? La mejor herencia, déjenle claridad en su árbol, lo más que puedan. Wow. Esa es la mejor herencia. Dejar claridad en su árbol. Definitivamente. Para mí es... Si supiéramos que él fuera del lugar, fíjate, algo bien importante. Nuestro problema de sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Muchos niños que están en el lugar de un hermanito muerto tienen sobrepeso o hiperactividad o nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos y nacemos con dos tipos de energía. La energía de vida y la energía de muerte. Ok. ¿No? Pues estamos vivos, vamos a morir. Son las dos energías que predominan y existentes. Cuando yo estoy en un lugar equivocado donde hubo un muerto, mi energía de muerte predomina. Y entonces eso hace que mi cuerpo requiera mucho más esfuerzo, mi cuerpo físico. Y entonces, hay de dos, o subo de peso para sostenerme, o son de estas personas que ves así, ¿no? Que hasta las ves así. Sí. Grises, ¿no? Entonces también eso tiene que ver mucho en el lugar. Wow. Las personas que se enferman mucho, o sea, yo tengo personas que llegan y me dicen, no, es que me enfermo. Y entonces lo primero que les pregunto es, ¿no sabes si se murió antes que tú alguien? ¿No? ¿Y de qué se murió? Y resulta que se ahogó, por ejemplo, de tosferina y resulta que esta persona padece de las vías respiratorias todo el tiempo. Es como todo bailado. De verdad yo siento que la terapia es un arte maravilloso. Es un arte maravilloso. Y es una oportunidad maravillosa para que las personas de raíz podamos modificar cosas, ¿no? Las personas, bueno, hay personas que no lo requieren. Yo misma le he dicho a pacientes que, ¿qué haces acá? No, es que vengo a investigar. No, si no tienes una situación, no le muevas. No es tampoco un hobby. Claro. Pero si hay una situación, vale la pena. Y vale la pena porque yo sí creo que la vida se transforma y yo también creo que el cambiar este ángulo y el permitirnos mirar ese origen también nos convierte en personas más agradecidos y más humildes y menos juiciosos. Si no es que se nos quita, porque todos venimos de algún asesino, de algún alcohólico, de algún violador. ¿Tú crees que en toda esta historia no hay algo así? Todos. Nadie estamos libres. No hay un estudio de ADN que hacen solo del lado femenino y dicen, tenemos tantas mezclas. Imagínate toda la información que hay allá adentro. Hombre, nadie viene de raza pura, por favor. Claro. Y menos en los valores. Entonces hay que tener un poquito de humildad y de amor, mucho amor y benevolencia para no hacer este tipo de juicios. Y respetar lo que cada quien crea, ¿no? Pero el juicio, yo creo que el cero juicio es clave. Es clave. Muy bien, Angie. Me encantó. Y quisiera que nos digas, si yo ya identifiqué que no estoy en mi lugar, ¿cómo podemos comenzar? Yo les digo, si yo descubrí que soy la tercera, duérmense con una playera con el número 3. Okay. Adelante y atrás, piénsense una playera. Busquen el número 3, busquen el número 3, busquen el número 3. Identifícate con el número 3. Y todos los días díganse, yo soy Angélica Nieto León y soy la número 3. Okay. ¿No? Y entonces, de verdad, se crea un cambio súper importante. Saber en qué lugar estamos hace la gran diferencia. Y si estamos en el lugar de un padre, una madre, eso ya los veremos, lo que son los hijos parentales, ¿no? O en resonancia con un ancestro, que yo creo que, oye, sí, a mí me parece que sí traigo esta resonancia, agradezcanle mucho a su ancestro y decirle gracias por cuidarme. Nunca nadie del sistema nos va a hacer daño. ¿Okay? Nada de esto hace daño. No tengamos miedo. Aquí lo que hay es puro amor. Si llegó la vida hasta acá, es porque hay puro amor. Qué precioso. Bueno, precioso. Fer, nos vemos la próxima semana con un tema sorpresa. Perfecto. Ya lo anunciaremos la próxima semana, ¿no? Continuamos con el en vivo en Facebook, pero el podcast de esta linda información queda. Muchas gracias, Orsolis. Muchas gracias a ti. Hasta luego, dentro de 8 días.